Yo siempre pensé que la leyenda de La Llorona era un mito, era, pues como eso dice, una leyenda que estaba copiada de las historias prehispánicas, sobre todo cuando se acercaba a lo que era la conquista. Se decía que una mujer, se oía el llanto de una mujer que decía: ¿qué será de mis hijos?, porque sabía lo que se venía con lo de la conquista española. Sin embargo, lo que les quiero platicar es algo muy muy extraño que me sucedió a mí, a mis familiares, hace mucho, pero mucho tiempo. Es una historia que solamente cuando te sucede sabes si es verdad o no es verdad. Yo te puedo decir que lo que te voy a contar a mí me sucedió y es verdad. Bienvenidos a El Olivar Oculto. El Olivar Oculto. Nos encontrábamos mi hermano, menor que yo, mucho menor que yo, mi primo de la misma edad de mi hermano, una prima que era un poco mayor que su hermano, que era mi primo, y yo. Nos encontrábamos de visita mi hermano y yo con mi tía, aunque viven cerca de nosotros, pero estábamos visitándolos para jugar con los primos, como siempre. Nosotros teníamos la costumbre de jugar un juego que se llama manotazo, se juega con cartas. Para ser exactos, juntas varias barajas, reparte las mismas cartas a todos los participantes y empiezas a numerar 1, 2, 3 y vas bajando, van corriendo las personas, van bajando la carta, y si coincide el número que tú dices con la carta que depositas, todo mundo pone la mano encima y el último se lleva las cartas y el que pierde es el que se queda con todas las cartas. Bueno, pues estábamos jugando eso, es un juego inocente aunque son cartas, y eran como, según recuerdo, ya eran como las 10:30, 11 de la noche. Hacía un frío, pues más bien un airecito que silbaba entre las hojas, y había una ligera llovizna, no lo suficiente como para que fuera significativa. Y estábamos en un cuarto jugando y tenía yo de frente a mi prima y a mi primo. Estaba yo enfrente de mi primo, que se llamaba igual que yo, y mi hermano estaba de mi lado derecho, de espaldas a una ventana que daba a un patio en forma de L, o sea, tenía conexión con un patio trasero en la casa de mi tía y de mi tío. En ese cuarto tenía una puerta hacia la izquierda donde llegabas a una recámara de una prima que era mucho menor y que estaba dormida. Estábamos en eso de jugando la baraja, cuando de repente se oyó un grito a lo lejos que solamente decía: ¡mis hijos! Entonces mi primo y yo nos quedamos viendo. Yo me levanté, él se levantó y me dijo: ¿escuchaste? En lo que estábamos dialogando eso, se volvió a escuchar, pero ahora dentro del cuarto, y se escuchó completo el grito de ¡ay, mis hijos! Pero era una voz de una mujer no muy grande, de hecho yo diría que hasta joven, pero muy cansada, se oía lastimera. No es ese grito que ponen en las películas, y no, era un grito realmente de alguien que estaba sufriendo y que la garganta ya la tenía cansada, la tenía rasposa, sufrida. En eso que yo, como se oyó en el patio, yo levanto la cortina y me asomo a la ventana para ver dónde se escuchó la voz o el grito, y como que en la penumbra de la noche alcanzo a ver una especie como de neblina, no se distinguía bien, algo que iba dando la vuelta del patio trasero hacia acá, y la verdad me llené de miedo y que desvío la mirada, o sea, cierro la ventana, la cortina,
y cuando volteo me doy cuenta que estaba ya solo, ya me habían dejado solo, sin decir nada, se habían ido como queriendo correr. Y mi hermano, recuerdo que se había fracturado el brazo y tenía yeso. Entonces, cuando me doy cuenta, están en la puerta mi prima, mi primo y mi hermano atorados en la puerta tratando de correr. En lo que sucedía todo eso, se escuchó nuevamente el grito lejano en una dirección lineal, pero ya como a unos 100 metros allá afuera. Pero nosotros ya nos quedamos como espantados. Entonces yo llegué por atrás como liniero de americano, de fútbol americano, y los empujé para que se desatoraran de que todos querían pasar la puerta, que era muy angosta, y caímos arriba de la cama de mi prima más pequeña. Yo creo que yo tenía unas, si acaso 14 años, ya estaba grande, pero mis primos eran todavía mucho más pequeños que yo. Yo creo que oscilaban como en los 8 años, 10 años si acaso. El asunto es que caímos todos en la cama de mi prima y nos fuimos corriendo al cuarto donde estaba mi tío y mi tía, que ya estaban acostados. Cuando llegamos corriendo, me di cuenta que mi tío estaba levantado, poniéndole balas a una pistola que tenía para su propia seguridad. Y mi tía nos preguntó, ¿fue la Llorona, verdad? Y mi tío dijo, ¿qué Llorona ni qué nada? Y me dijo a mí, acompáñame. Yo me llené de pavor, pero pues ni modo. Lo tuve que acompañar. Nos asomamos al patio y pues no había nada. Él nos llevó a la casa de mi hermano y a mí y nos acompañó porque pues la verdad sí ya teníamos un poco de miedo. Y bueno, hasta ahí pasó y esa fue la anécdota de lo que nos sucedió a nosotros, pero ahí no acabó todo. A la mañana siguiente nos fuimos a visitar a mi tío, otra vez a mi tía. Llegamos, estábamos ahí en el patio y llegó un familiar de mi tío, vecino, como de a cuadra y media, que le estaba platicando que tenía un hijo que estaba enfermo por algo que le había sucedido la noche anterior. Yo escuché atentamente, paré la oreja y me acerqué hacia donde estaban platicando ellos. El asunto es que ese familiar de mi tío le estaba comentando que su hijo estaba como a unas 2 o 3 cuadras de donde estamos ahorita, bueno, del domicilio de mi tío. Estaban con unos amigos, un promedio como de 3 amigos más él, que estaban sentados en la banqueta muy cerca de una esquina, y estaban sentados en la banqueta, pero a espaldas de ellos quedaba la puerta de lo que vendría siendo una vecindad, unos departamentos. Cuando se dan cuenta de que una muchacha en la noche con una especie de ropa como transparente, ¿cómo se le puede llamar? Como no son batas, son algo así, algo lo que usan las mujeres para dormir, pero muy muy extraña la ropa. Estaba como buscando algo, volteando para todos lados y muy cerca de la esquina. Ellos pues dijeron, ¿qué hace una mujer? Además que se veía bastante guapa, de muy buen cuerpo. El hijo del familiar de mi tío se le acercó, según versiones, se le acercó y le preguntó, cuando ya estaba muy cerca de ella, amiga, ¿te puedo ayudar en algo? Cuando de repente la chava voltea, se le queda viendo, ven que era una mujer atractiva, voltea la cara hacia el lado contrario y empieza como a deslizarse, como agarrando vuelo, y empieza como a irse levantando y suelta el grito otra vez de ¡ay, mis hijos! Híjole, regresa corriendo, quiso regresarse con sus amigos, pero sus amigos por el miedo se metieron a esa vecindad y le cerraron la puerta. Él, con todo el pavor que tenía, tuvo que correr hacia su casa, que le quedaba, como te repito, cuadra y media más o menos, en la noche, y a eso de la misma hora, como a las 11 de la noche, llegó a su casa
golpeó la puerta, le abrieron, lo vieron que estaba como en shock y como pudo les platicó lo que había sucedido, y por eso mi tío estaba platicando con su familiar, porque decían que después de eso entró en una especie como de crisis nerviosa y estaba mal. La verdad, yo quedé pues un poco sorprendido, quedé un poco meditabundo, porque jamás pensé que esa historia fuera real, y mucho menos que me fuera a suceder a mí. Aunque me han pasado muchas cosas, como les he platicado, y otras que todavía me falta por platicarles, pero en esa ocasión no lo podía creer. Y bueno, esta es una historia. Si te gusta que te siga platicando cosas así como los que me pasaron a mí, o que conozco, que le han pasado a la gente, suscríbete, me ayudaría mucho, y que me des like para poder pues tener esa promoción. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.